Bienvenidos a este programa de Mirador Universitario, una serie de la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta ocasión el Instituto de Investigaciones Históricas de la propia universidad ha organizado una serie de programas a lo largo de todo el mes de octubre acerca de un tema fundamental, la divulgación de la historia. Es muy frecuente que los historiadores profesionales nos dediquemos casi de manera exclusiva a la investigación y a la docencia, y de esta manera se descuide casi siempre un aspecto muy importante, que es el dar a la sociedad que finalmente es la que está pagando por nuestras investigaciones, el resultado de las mismas. Esto ha ocasionado en muchas ocasiones que sean no profesionales quienes se encuentren allí un espacio en el cual desarrollar la divulgación de la historia, con resultados que son de lo más diverso. Es por eso que aquí en la CUAED y en el Instituto de Investigaciones Históricas hemos decidido tener estos 5 programas acerca de maneras de divulgar la historia. Vamos a empezar hoy con el tema de la radiodifusión de la historia, la divulgación de la historia a través de la radio, pero después seguiremos con programas sobre la literatura, particularmente la novela histórica, que además está muy de moda en estos días publicar novelas históricas, las revistas de divulgación masiva, la revista no especializada, sino la que usted se encuentra en el kiosco, en la esquina. Vamos también, por supuesto, a dedicar un programa a la internet y a los medios de las páginas web, los blogs y todas estas cosas como medio para la divulgación de la historia, y también tendremos un programa dedicado a la educación en divulgación de la historia, algo en lo que, debo decirlo, muchas instituciones tenemos una seria deficiencia, porque consideramos que nuestros estudiantes en la licenciatura, nuestros estudiantes de historia o de arqueología o de cualquier otra disciplina, tienen que ir para docencia y para investigación, y casi nunca le ponemos atención a la divulgación de las ciencias sociales y de las humanidades. Es por eso que vamos a tener también este programa. De manera que yo invito a la gente que nos está viendo, invito a los televidentes para que se comuniquen con nosotros. Más adelante dejaremos los teléfonos y las direcciones de Twitter, los correos electrónicos, para que lo hagan y nos digan qué opinan acerca de la divulgación de la historia. ¿Cuál es la importancia de que los historiadores divulguen el producto de sus trabajos? Bueno, como dije, en esta ocasión vamos a dedicar el programa a la radiodifusión, a la importancia de la radio como un medio para transmitir el conocimiento que generan los historiadores, y para esto contamos con la presencia del doctor Pablo Serrano Álvarez. Él es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, antes de la Revolución Mexicana, todavía mucha gente lo conoce así, y además es conductor de un programa de radio que se llama México y sus historiadores. Pablo, muchas gracias por estar aquí, de verdad.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los televidentes. Y también contamos con la presencia del doctor Javier García Diego, él es presidente del Colegio de México, un gran especialista en historia de la Revolución Mexicana, pero también desde hace algunos años conductor de un muy exitoso programa de divulgación de la historia. Javier, muchas gracias por estar acá. Gracias por esas menciones, pero sobre todo gracias por la invitación y la oportunidad de estar con los televidentes de este programa. Pues bien, pues no vamos a empezar este programa con diciendo simplemente que la radio desde que empezó a funcionar en México y bueno, en otros países también, se ha convertido en un medio idóneo para que la gente que va en su automóvil, que se reúne en casa, que no tiene que estar poniendo atención, la atención que necesita la televisión, pues se entere de noticias, tenga entretenimiento, también música y todas estas cosas, pero es un medio que parece ideal para la divulgación de la historia. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto, no sin antes recordar que nuestros teléfonos en vivo son el 5622-8728, 20 o 18. El correo electrónico de Mirador Universitario es mirador@cuaed.unam.mx. Hay una página de Facebook, Mirador Cuaed, todo seguido. Y también hay una cuenta de Twitter, @MiradorCuaed, también todo seguido. Entonces, pues vamos a empezar. Y yo quisiera preguntar a mis invitados, ¿por qué un historiador tiene que divulgar los productos de sus investigaciones? ¿Por qué no simplemente hacer como un científico duro? No sé, pienso en el matemático, en el químico, que publican en revistas que leen otros matemáticos y otros químicos. ¿Por qué el historiador, además de hacer esto, tiene que pensar en un público más amplio? Decía don Luis González en un trabajo hecho en los 70s sobre difusión de la historia, pues que era fundamental que el historiador saliera de su gabinete, es decir, de su cubículo, que saliera de sus bibliotecas, que saliera de sus archivos para brindar los conocimientos que había adquirido a través de los documentos, a través de las entrevistas, a través de incluso de la historia oral o de la tradición oral, para retroalimentarse esos conocimientos con la gente, porque finalmente estamos hablando de gente del pasado, decía en ese trabajo, y hay que retroalimentar con la gente de nuestro presente para que esta gente del presente conozca el pasado en sociedad, de los hombres en sociedad. Y para esto decía don Luis que había que hacer una serie de vinculaciones, no nada más entender los fenómenos históricos como un conjunto de acontecimientos o de hechos o de fechas o de nombres o de héroes, sino retrotraer la economía, la sociedad, la cultura, la política, el territorio incluso, que él insistía mucho en el fenómeno de los procesos en un territorio, y traerlos al presente para hacer una retroalimentación. Y el historiador profesional tenía, digamos que ese deber fundamental para brindar el conocimiento del pasado en el presente. Yo creo que eso se ha mantenido en el curso de los años. En los 90 se dio todo un auge de la difusión de la historia en el radio, en la televisión, en los documentales, y después viene internet. Entonces eso a los historiadores nos ha acercado a un público más amplio y tenemos el deber, pues, de divulgar nuestros hallazgos, nuestras consideraciones, nuestros conceptos. No sé qué piense Javier al respecto. Yo creo que Pablo mencionó una palabra al final que para mí es decisiva, y lo mismo dijiste tú, Alfredo, en tu introducción al programa. Tú dijiste la sociedad con sus aportaciones, con los impuestos, con estos recursos, ¿sí?, que concentra el Estado federal, hace posible este tipo de instituciones y hace posible nuestra labor. Finalmente nosotros somos pagados con esos recursos. Y Pablo acaba de utilizar la palabra deber. Yo estoy absolutamente convencido de que los historiadores, pero lo podría generalizar a cualquier disciplina, tenemos una responsabilidad pública, y esa responsabilidad consiste en compartir
nuestros conocimientos. Hay varias formas de compartir esos conocimientos, ¿sí? Uno de ellos puede ser con nuestros alumnos directamente, pero claro, el impacto es menor. Tendremos, como en el Colegio de México, los salones, digamos que los grupos son pequeños, pues 10, 20 alumnos. En la universidad me imagino que los aforos, las matrículas son mayores, pero de todas maneras sería un impacto menor. Creo entonces que la mejor forma de tener un impacto, de responderle, de devolverle a la sociedad esto que ella nos dio manteniéndonos, es compartiendo nuestros conocimientos. Y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de medios masivos, llámese televisión. Un día me daban la cifra de que los televidentes que te garantiza History Channel para un programa normal, no de los exitosos, es de 80 millones de televidentes en el mundo. Son muchísimos. Y en la radio también el número de radioescuchas es impresionante, porque como decías tú, Alfredo, no necesitas estar sentado frente a un televisor para beneficiarte de ese medio. Puedes estar bañándote, puedes estar en el automóvil, puedes estar en el transporte público, puedes estar trabajando. Muchos me han dicho por la hora en que pasa nuestro programa, muchos están haciendo ejercicio, en fin, es una posibilidad realmente riquísima que tenemos que utilizar, pero sobre todo yo utilizaría la palabra, tenemos una responsabilidad pública de compartir nuestros conocimientos en un país que precisamente no se caracteriza, ¿sí? Sí, por ser de gran cultura. Pues bueno, ya que introduces el tema de la radio, pues vamos a ver una cápsula, la primera cápsula sobre la radio precisamente. La radio ha mantenido una fuerte presencia como medio de comunicación, pese al predominio de la televisión y el crecimiento de los medios digitales y la Internet. Sus contenidos se dirigen a públicos muy diferentes, desde automovilistas que pasan largas horas en sus vehículos, hasta quienes desarrollan sus labores cotidianas en el hogar y el trabajo, al tiempo de buscar información y entretenimiento. Se trata, por lo mismo, de un medio adecuado para la divulgación del conocimiento histórico, de forma amena y con un alcance mucho mayor que el de libros y artículos. En diversas partes del mundo, numerosas estaciones y profesionales de la historia han lanzado programas cuyo protagonista es el pasado. En Francia, el Canal Academia y Radio France ofrecen distintos programas como La Fábrica de Historia y Concordancia de los Tiempos de gran éxito. La BBC no podía quedarse atrás, con la emisión de History Radio, mientras que en América Latina, Radio Caracol de Colombia transmite desde hace años Historias del Mundo. Tal vez el país en donde hay más programas radiofónicos con temas históricos es Estados Unidos, que abordan contenidos especializados como historias de las minorías o historia de los estados. Sin embargo, el esfuerzo de la Organization of American Historians, Organización de Historiadores Americanos para tener su propia emisión, concluyó en 2006, cuando Talking History dejó de transmitirse. Los programas radiofónicos suelen ser transmitidos por estaciones públicas, aunque algunas empresas privadas han conseguido tener impacto. En México, Grupo Monitor transmitió, durante el tiempo que esta empresa existió, el programa Monitor en la Historia, primero dirigido por José Manuel Villalpando y luego por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite también desde hace varios años temas de nuestra historia, aunque otros programas incluyen con frecuencia contenidos de historia. Estaciones de radio en los estados y muchas estaciones comunitarias cuentan con programas sobre historia. Lo mismo pasa con las emisoras universitarias. El Instituto Mexicano de la Radio destaca por la emisión de gran cantidad de programas de corte histórico, transmisiones especiales y cursos como Discutamos México o los cursos radiofónicos sobre la independencia y la revolución son solo algunos de ellos. Historia en vivo, el siglo XIX, distintas versiones de una misma historia y, por supuesto, conversaciones sobre la historia y México y sus historiadores
se cuentan entre los más destacados. Pues estamos de regreso. Como ustedes pueden ver, la oferta tal vez no es tan amplia como uno quisiera, pero hay una buena oferta de programas con contenido histórico en la radio mexicana. Ahí también averiguando algunos programas que no son propiamente de historia, pero tienen mucho de historia o tienen contenidos de historia muy importantes en algunas radios comunitarias. En Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene un pequeño programa de radio también con general contenido de humanidades, pero la historia juega allí un papel muy importante. Es decir, es cosa de empezar a buscar y encontramos que hay una buena oferta de divulgación de la historia a través de la radio. Y bueno, vamos a charlar hoy con dos importantes conductores, pero no es que sean conductores de programas de radio, no están aquí solo por eso, sino porque además son dos destacados historiadores, es decir, son historiadores profesionales que han visto en la radio un medio que tiene ventajas y que tiene también algunos problemas para la divulgación de la historia. No sé si me pueden platicar un poco acerca de cuáles son las ventajas y las desventajas de la radio para la divulgación. Mira, en mi caso, en México y sus historiadores, ya vamos a cumplir 10 años. Ese programa se creó gracias al doctor García Diego, cuando era director general del INERM, porque hicimos una pequeña barra semanal, teníamos un espacio todos los días, de lunes a viernes, ahí gracias a las autoridades del IMER, y nos hicieron la propuesta pues de hacer como una barra con distintos temas de historia todos los días, que funcionaba también para divulgar las actividades del INER. Bueno, México sus historiadores se creó para los días lunes. Y ahí empezamos a hacer un pequeño homenaje a los historiadores, hablando un poco de su trayectoria, de sus temas, de sus libros, de sus inquietudes, que duraba escasamente media hora, que pues se iba pues muy rápido. Sí. Y ahí se fue el programa consolidando. Esta experiencia pues fue fundamental para la divulgación de los propios historiadores en propia voz, ¿no? Y muy enriquecedora para nosotros que somos historiadores profesionales y que nos metemos a hacer divulgación y que aprendimos a hacer divulgación con este programa. Hemos entrevistado a más de 600 historiadores desde entonces hasta la fecha, que ya el programa tiene 1 hora, y pues siempre es una experiencia muy enriquecedora porque hablamos de diversos temas muy plurales, muy heterogéneos entre sí, y el quantum del éxito en este programa ha sido el público, porque al público le interesa no solamente el acontecimiento el hablar de ciertos procesos históricos, sino también la sangre, la lágrima y el amor, porque también de esos temas hemos hablado. Uh-huh. Todas nuestras entrevistas en este particular programa han sido con historiadores profesionales, ¿no? Entonces, pues ha sido muy exitoso. He investigado qué otras experiencias se han dado en otros países. En Estados Unidos hubo una experiencia similar con el American Historical Association. En Francia hubo alguna experiencia alguna vez en los 80s. Uh-huh. Y en el caso de América Latina, este programa es único en su género, que es pues 2 historiadores profesionales hablando del trabajo de los historiadores, ¿no? Entonces, pues esperemos que logremos los 10 años, ¿verdad, Javier? Bueno, mi experiencia ha sido muy distinta a la de Pablo. El programa que yo conduzco no es de conversaciones, y me acuerdo, tomé la decisión de conducir yo el programa porque es el sábado a las 9 de la mañana, y dije, ¿cómo voy a presionar a mis colegas para que estén sin pago? Porque es un programa que hacemos voluntariamente, ¿sí? Se presenten, ¿sí? Tan temprano el día del fin de semana. Pero yo quisiera, Alfredo, remontarme, compartir con ustedes cómo es que nació este programa. De hecho, es un programa que tiene ya cerca de 20 años. Conmigo 7. Pero lo tuvo don Gastón García Cantú por cosa de 10 años o más. Lo llevaba él con un mismo horario,
por eso era importante conservar ese horario. La gente estaba identificada con. Lo llevaba con una conductora de nombre Sabrina. El problema es que Gastón García Cantú hablaba ahora sí, de su ronco pecho, de lo que se le ocurriera esa semana. Podía ser la intervención francesa, podía ser la expropiación petrolera, podía ser Madero, podía ser Carranza. Y entonces don Gastón, que fue mi maestro de historia, fue mi director de tesis de licenciatura y con quien mantuve siempre una relación muy estrecha, pues tuvo al final de su vida problemas de salud y parece ser que en la estación, no sé si con su intervención o sin ella, acordaron ofrecerme a mí el programa cuando don Gastón finalmente falleció. Lo acepté, pero dije, yo no puedo hablar de todos esos temas tan disímbolos, yo tengo que prepararlo de otra manera. Entonces acepté un programa cronológico, ordenado, de Revolución Mexicana, desde finales del Porfiriato, crisis del Porfiriato, hasta el término de la Revolución Mexicana. De hecho, en estos 7 años apenas nos estamos acercando al final, que es el gobierno de Cárdenas. En unos meses terminaré con Cárdenas y hemos tomado la decisión en la estación de volver a finales del Porfiriato, repetir el programa, digamos, pero otra vez en vivo, otra vez haciéndolo de nuevo. Sí, claro está, las nuevas autoridades del IMER así lo consideran. Pero entonces yo no tenía ninguna experiencia para conducir un programa y de repente el día que me tocó sustituir a don Gastón y además sustituirlo de manera definitiva, reemplazarlo, me dieron 2 o 3 consejos antes de tomar la bocina. Uno de ellos es usar pocos nombres, dar pocas fechas, ¿sí? Y repetir 2 o 3 veces la idea que tú quisieras realmente comunicar, que consideraras tú que el radioescucha debiera registrar, debiera retener. Así que ese es para mí el mayor consejo: pocos nombres y pocas fechas o pocos datos estadísticos, porque la gente te está escuchando, ¿sí? sin lápiz y papel. O sea, va conduciendo, se está bañando, está desayunando, está haciendo ejercicio. Entonces, esa es la idea, un programa de historia con pocos actores y con pocas fechas. Bueno, y esto tiene que ver también un poco con lo que decíamos al comienzo. Estos medios son para darle al público el resultado de nuestras investigaciones, no nuestras investigaciones. Es decir, no tiene ningún caso llegar allí a dar todas las fechas, todos los datos, sino también tratar de llegar a dar conclusiones más generales, visiones más generales. Y esta es una de las características que tiene entonces la divulgación de la historia a través de la radio. En principio tiene que ser muy amena, tiene que ser muy atractiva, tiene que ser poco puntillosa, con pocos datos. Esto ofrece ventajas, pero también ofrece desventajas. Y no sé, les pongo un caso. Yo recuerdo un programa de radio hace muchos años que iba en el automóvil precisamente escuchándolo, y el tema era historia de los impuestos en México, y todo el programa se fue haciendo burlas a Antonio López de Santana, que puso aquellos impuestos sobre las ventanas. Entiendo que es un tema atractivo, pero también se pierde la oportunidad de divulgar un tema de tal importancia como es la historia de los impuestos en México. Por cierto, Alfredo, que te interrumpa. Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, nosotros pagamos también impuestos por las ventanas de una manera indirecta. El predial que nosotros pagamos, claro, obviamente está, digamos, determinado por la extensión de tu casa, si tienes jardín o no, el número de metros construidos, y eso implica, sin decirlo, sí, ¿verdad?, pagar por... Y no pagamos impuesto por el carruaje, pero sí por el auto. Claro que sí. Sí. Yo creo que la clave para tener los programas de radio hablando de historia es que sea un lenguaje ameno. En mi caso, pues yo charlo con los historiadores y no te digo que muchos historiadores no se pongan nerviosos, muchos se ponen muy nerviosos, otros llevan su acordeón, entonces lo primero que les digo... no me saques el acordeón porque te atrapa el acordeón, mejor cuéntame lo que sabes de este tema, ¿no? Entonces, eso a la gente le gusta mucho porque es un lenguaje fresco
que la gente aprende, la gente se interesa, y yo creo que es la clave para divulgar nuestros conocimientos históricos sin caer en conceptualizaciones o en fechas, datos y nombres, ¿verdad? Bueno, y un problema de la divulgación de la historia en la radio es que el tiempo se agota rápidamente, también en televisión. Yo quiero recordar a los televidentes los teléfonos 5622 8728 20 o 18, el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx, tenemos una página de Facebook, Mirador Coaed, una cuenta en Twitter, @miradorcoaed, y estamos en Canal 22, estamos en otras televisoras, pero también se está transmitiendo en vivo a través de la página http://mirador.coaed.unam.mx. Y tenemos una pausa en este momento. Muchas gracias. De los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM, asiste a la 12ª Feria del Empleo UNAM 2012, 12 y 13 de septiembre. Estacionamiento para aspirantes, Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate en www.dgose.unam.mx www.dgose.unam.mx. ¡Te esperamos! Pero la sola narración histórica tendría que ser suficientemente atractiva para empujar a la gente a querer saber más. Mirador Universitario y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán presentan la serie Los desafíos del México actual, educación y sustentabilidad. Viernes 11 de la mañana por Canal 22 y Canal 16 de la red EduSat. Del 7 de septiembre al 5 de octubre. No te la pierdas. Mirador Universitario y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM tiene algunos obsequios para usted que nos está sintonizando. Para las primeras 4 personas que nos llamen, se les regalará un interesante libro de la maestra Berta Hernández, titulado Así eran mis libros, la colección pictórica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Comuníquese de inmediato a nuestros teléfonos en vivo, 5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728.
estamos de regreso. Además de los libros que se anunciaron recientemente en la cápsula, tenemos 5 ejemplares del Diccionario de la Independencia de México que hizo la Comisión Universitaria para el Bicentenario de la Independencia y de la Revolución. Próximamente traeremos también el de Revolución Mexicana. 5 ejemplares para las primeras 5 personas que se comuniquen a la COAED al 56 22 87 28, 56 22 87 20 o 56 22 87 18. Tenemos ya algunos comentarios, son básicamente comentarios, no preguntas. Gracias por el tema, es importante dar a conocer temas históricos para amar a nuestro país. Me parece que aunque parece inocente, es un comentario importante. Sí, ¿por qué divulgamos la historia? Volvemos otra vez a la misma pregunta. No solamente porque la sociedad nos está pagando y tenemos que regresarle de alguna manera lo que este apoyo a través de los resultados, de las conclusiones de nuestras investigaciones, sino que también hay una función importante. Enrique Florescano lo llamaría la función social del historiador. Claro. Bueno, y esta llamada para amar a nuestro país, pues me hace pensar inmediatamente en Edmundo Gorman, ¿no? Claro. Del amor del historiador por su patria. Pero como él decía, hay que amarla de verdad, con todas sus deficiencias y con todas sus limitaciones. Ese es el auténtico amor. Entonces, lo que tenemos que hacer en la difusión de la historia no es pasar una visión edulcorada, maquillada de la historia de México. Tenemos que transmitir una visión lo más auténtica posible. Esa es la única forma auténtica de amar. Y que tenga frescura con nuestro presente. La gente de ahora que dicen que los mexicanos no leemos historia, pero hay muchísima gente, jóvenes, adultos, adultos mayores, que siempre están muy interesados. En el programa yo tengo llamadas impresionantes de gente interesada en los temas. Digo, desde luego hemos hablado hasta de la carne y el abasto en la Ciudad de México, como hemos hablado de grandes personajes de nuestra historia o de grandes procesos. Y la gente llama muy interesada por saber la minucia de eso, ¿no? Ajá. Es decir, algo que tenga que ver con mi presente, con mi actualidad. Entonces, yo creo que eso el radio es muy noble en ese aspecto y te permite que la gente se interese profundamente por distintos y variados temas. Los temas son infinitos, así como hay historiadores infinitamente, también los temas, ¿no? Entonces, esto de la historia patria también es una retroalimentación importante que hay que destacar en el tema del radio. Ajá. Bueno, es que a veces tenemos la impresión de que a la gente lo que le interesa escuchar únicamente es la historia de los grandes héroes, la historia de los caudillos, la historia de los líderes revolucionarios. Pero tú acabas de mencionar ahora un tema que yo creo que a mucha gente no se le ocurre de inmediato, pero que también puede ser muy atractivo, el abasto de alimentos en la Ciudad de México. Sí. ¿Cuáles son los temas favoritos del Radio Escucha? De hecho, Pilar Gonzalvo tenía un programa que conducía esta chica Mansferrer, Cristina Mansferrer, todos los miércoles en Imer, sobre vida cotidiana, miércoles en la noche, y me imagino que el interés era considerable. Yo, por ejemplo, lo he platicado con las autoridades del IMER, y digo, bueno, está bien, tenemos un programa de Revolución Mexicana y secuelas, tenemos el del domingo que conduce José Manuel Villalpando sobre siglo XIX, pero el de vida cotidiana, pero yo estoy seguro que a los mexicanos les encantaría un programa de eso que llamamos historia prehispánica, historia antigua. Conocer aztecas, mayas, olmecas, y además hay grandes conocedores y grandes conductores. Si en algún periodo de nuestra historia tenemos buenos difusores, es en el periodo prehispánico. Sí. Así que yo creo que sería una magnífica oportunidad. Ahora, lo que yo sí puedo decir es qué tipo de temas le interesan al radioescucha según las preguntas que me hacen los sábados. Pero yo tomé ahí una decisión, Alfredo, Pablo, no sé si ustedes la compartan. Yo decidí desde el inicio del programa que no iba a poner atención, por ejemplo,
en aspectos sexuales de la vida de los personajes, a menos que incidieran en el proceso histórico. Tampoco me interesan estos acercamientos al personaje de carne y hueso. Por ejemplo, ¿qué comía Lázaro Cárdenas? Estoy absolutamente convencido que no hace ninguna diferencia si desayunaba papaya o desayunaba melón para explicarnos su conducta, su proyecto político y su conducta como mandatario. Entonces, soy absolutamente refractario a meterme en este tipo de temas, la sexualidad de los personajes o sus elementos, digamos, de vida privada. Yo pienso que en historia, como en la democracia, como en la política, la vida privada es privada y la vida pública es pública. Porque además la vida privada, es decir, que comía, no incide en la historia. Que comía Carranza, sí, pues sí. Pero es exactamente lo mismo con cualquier otra persona. Eso forma parte de la vida cotidiana. Es decir, un programa dedicado a la vida cotidiana puede abordar el radio cosas. Es tan noble que te permite incluso controlar ese tipo de situaciones, porque no solamente es la cuestión de la vida sexual o de temas así muy medio difíciles, también el caso de la política actual, por ejemplo, ¿no? Que de repente si se te sale de las manos, en mi caso una entrevista sobre cuestión electoral, pues te metes en discusiones que se discuten en otros programas, en otros ámbitos, ¿no? O resta un poco el que fluya el conocimiento del historiador, ¿no? Algunos programas en el pasado tuvieron mucho éxito también con las andanzas y la sangre o la lágrima de ciertos personajes, ¿no? Debemos mencionar el programa de Monitor que conducía José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas, durante muchísimo tiempo, los sábados en la tarde, que además era un horario muy difícil, y tuvieron mucho éxito también porque tocaban temas muy puntuales y muy hasta cierto punto difícil de los personajes también, ¿no? De los acontecimientos. Esta otra experiencia, por ejemplo, de la doctora Patricia Galeana, que ya también tiene más de 12, 15 años haciendo su programa los viernes sobre temas de la historia, donde aborda desde historiografía, personajes, etcétera. Y todos estos programas deben de un poco de ser mesurados en ciertos temas, ¿no? Sí. Porque si no, pues se te va de las manos. Pues bueno, tenemos muchas felicitaciones de María Cortés Velasco, Héctor Ibarra, Daniel Calvo, Martín Torreblanca, comentarios sobre el IMER, que efectivamente ya lo vimos en la cápsula, es una de las instituciones mexicanas de radiodifusión pública que tienen mayor presencia en los programas de historia. Yo quiero anotar algo, estos programas que hacemos en el IMER han influido en la creación de otros programas. Por ejemplo, las autoridades del IMER, ahora con lo del Bicentenario, crearon un programa de concursos que se llamaba El Desafío por la Historia, ¿no? Donde pues participamos allá un poco asesorando las preguntas, etcétera. Era un programa semanal que los concursantes que ganaron se ganaron un auto. Ahora ya se está haciendo otra experiencia a cargo de otro gran historiador, amigo nuestro, Santiago Portilla, que es sobre geografía e historia el programa, ¿no? Entonces estos programas han incidido un poco en ese interés por las autoridades de la radiodifusión por temas de historia. Pues muy bien. Además de las felicitaciones, tengo algunas preguntas que vamos a hacer justo después de esta cápsula. Tengo por lo menos 12 años dedicada a hacer, a la par de muchas otras ocupaciones en los medios de comunicación, llevo una docena de años haciendo divulgación de la historia, por internet, en medios impresos, y hará casi 4 años que vino la propuesta de Radio Ciudadana de hacer un programa dedicado a la historia. Yo venía a hacer algunos comentarios en ocasiones especiales para hablar de alguna novedad bibliográfica, para hablar de alguna fiesta local, alguna actividad interesante en la Ciudad de México, y de repente surgió el interés
por la gerencia de Radio Ciudadana aquí en el IMER, de que esto se convirtiera en un espacio fijo, constante, y bueno, pues aquí estamos, casi 4 años después. Bueno, yo creo que como todo es un asunto de aprendizaje, de familiarizarte con el lenguaje de los medios de comunicación. Fundamentalmente se trata de habilidad, de plantearte el problema de cómo vas a compartir un proceso, un acontecimiento en específico o el perfil de un personaje, seleccionar cuáles pueden ser los puntos más atractivos y a partir de ellos construyes el hilo conductor. Esto tiene que generar una narración que no esté basada nada más en puntadas o en anécdotas, sino que te permita hacer toda una exposición redonda en el tiempo que tienes para estar al aire. Bueno, yo creo que los programas de divulgación finalmente no pueden suplir un aprendizaje profundo de la información que se deriva de la investigación histórica. ¿Qué sí puedes hacer para evitar esa recurrencia en la anécdota? Que no se quede en la narración de hechos simpáticos, sino que hay que ir un poco más allá. Creo que el reto es trabajar para... quién sabe qué tan adecuada sea esta respuesta o este planteamiento. Pero yo creo que lo que deberíamos de pretender es ayudar a la gente a pensar históricamente, es decir, a pensar el peso que tiene la historia en sus vidas, y ese es el punto de partida para poder situar en contextos adecuados esos sucesos llamativos, esos datos curiosos. No son cosas extrañas surgidas así como hongos después de la lluvia, sino que hay todo un proceso histórico en el cual se dan estos acontecimientos llamativos, estos personajes curiosos, en fin, esto es lo que tendríamos que plantear. La historia como proceso, la historia donde hay personajes, donde hay acontecimientos, y sí, puede haber estos datos curiosos, pero la sola narración histórica tendría que ser suficientemente atractiva para empujar a la gente a querer saber más. Pues tenemos muchas llamadas, muchas gracias por comunicarse con nosotros, muchas llamadas de felicitación para los invitados, otros que nos hacen comentarios. La divulgación, dice Guadalupe Botello, nos permite reconocer nuestros orígenes, rescatar nuestras raíces, enriquecer nuestra cultura. Hay quienes han llamado para pedir libros: Edgar Montúfar, Eduviges Flora, Lourdes Ibarra, muchas gracias. Jorge Antonio Delgado, Gloria Estela Dávila, que nos pide volver a transmitir el programa. Guadalupe Álvarez, una felicitación en particular a Javier García Diego por el programa de radio que conduces. Muchas gracias. Amado Blanco también los felicita. Nos preguntan el horario de tu programa, ya lo habíamos... Sábados a las 9 de la mañana. Sábados a las 9 de la mañana. Pasa por varias estaciones del IMER, Horizonte, Opus 94, incluso la XEB, en fin, por varias ¿cómo se llama? Frecuencias. Pablo, el tuyo. El nuestro pasa a las 18 horas los jueves, que es un horario medio difícil. El IVOPE nos hizo el favor de medirnos nuestra audiencia y bueno, yo me impresioné, la audiencia está más o menos entre 18,000 y 20,000 personas que nos escuchan, sobre todo en el auto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es maravilloso. Y también se transmite por Radio México Internacional, terminando el programa en vivo, porque además es en vivo, a las 7 de la noche se transmite en internet por Radio México Internacional y ha sido una experiencia enriquecedora.
Nos han escrito de Arabia Saudita, de Brasil, de Argentina y de España y de otros lugares, lo cual es muy interesante también. También el programa del doctor García Diego se transmite por Radio México Internacional. Sí, ¿verdad? Pues bueno, ya saben, cuando estén atorados en el tráfico, pues hay que prender la radio y enterarse también. Nos dice José Antonio Jiménez, la historia es la memoria de la humanidad. Muchas felicidades para los invitados. Bueno, lo del horario que nos preguntaba Hugo Ortiz. Raúl Romero se preocupa por los mitos que se generan sobre ciertos personajes como Antonio López de Santa Anna, el tema de los impuestos a las ventanas que ya habíamos comentado. Todo esto me parece que por eso es importante que historiadores profesionales hagan la divulgación de la historia. Javier, decías hace rato, bueno, no me interesan los temas sexuales de los personajes, pero tú bien sabes que cómo se vende eso. Sí. Y una pregunta que nos hace Adán Reyes Cruz, que me parece muy interesante. ¿Qué tanto los contenidos en los programas de radio son libres? ¿O si existe control oficial? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Eso es una pregunta que de verdad la ubico más bien en otras latitudes o en otros tiempos. Yo tengo 7 años con el programa. Jamás he recibido una insinuación, una recomendación, un reparo, y la verdad es que hemos tratado el proceso histórico mexicano de finales del Porfiriato hasta Cárdenas desde perspectivas muy críticas, rescatando ciertos elementos de Porfirio Díaz, enjuiciando, por ejemplo, la incapacidad gubernamental de Madero, hablando de las diferencias entre Calles y Cárdenas, acotando recientemente, por ejemplo, la expropiación petrolera, en fin. Hemos hablado con absoluta libertad. Yo creo que hay que reconocer que México, tanto en libertad de expresión en periódico como en la radiodifusión, hemos conseguido una libertad, en mi caso yo diría, absoluta. ¿Y qué les digo en México esos historiadores? Las entrevistas no se prepara guión, no se preparan las preguntas, y son en vivo. Y van historiadores, pues podríamos decir que de la izquierda, de la derecha, del centro, de todos tipos y sabores, ¿no? Entonces, y nunca les digo a mis invitados, no hables de tal tema, ¿no? Cuando tuvimos la veda electoral, por ser institución pública, no podíamos, por ejemplo, si acaso hablar del problema actual del proceso electoral, pero pues hablábamos de otros temas más padres que a la gente les interesaba en el momento, y no nos metíamos en ningún problema, pero nunca nos han restringido los temas o las consideraciones que cada historiador vierte en el programa. Ajá. En tu caso, Pablo, que invitas historiadores, ¿cuál es la experiencia que más pues recuerdas? ¿Algún colega que haya sido...? Es muy enriquecedor, bueno, ha ido de todo ahí, ¿no? Prehispanistas, colonialistas, expertos en el siglo XIX, en la revolución, en el México contemporáneo. Bueno, es una experiencia muy enriquecedora para mí, porque además estás en contacto con los historiadores, te actualizas como conductor y coordinador del programa, te actualizas de lo que están haciendo los historiadores, y bueno, ha habido experiencias magníficas, ¿no? Hemos entrevistado, ¿para qué digo nombres? Porque luego se ofenden, pero a muchísima gente, más de 600 historiadores de todos los niveles, tanto novatos como expertos, como grandes doctores, como grandes celebridades. El doctor estuvo en sus inicios, por supuesto, allí en nuestro programa. Entonces, es una experiencia muy, muy agradable. Ajá. ¿Y quién escucha los programas de radio? Bueno, ya hemos dicho que el automovilista que está metido allí, tú ya nos dabas algunos datos del rating, pero ¿quiénes escuchan? ¿Amas de casa tienen alguna idea? Sí, bueno, nosotros, es muy difícil tu pregunta, Alfredo, pero a través de los comentarios de los que llaman, se hace algún registro, entonces sabemos de qué colonia llaman, de qué edad, ¿sí? Y yo he llegado también a hacer algunas, digamos, revisiones de las llamadas que se me hacen, y claro que encontramos, por ejemplo, el Radio Escucha de Opus 94, que es una estación de música clásica. Por lo general hace preguntas, digamos, más profundas,
que radioescuchas de otras estaciones. Entonces, nosotros sí ya detectamos clarísimamente que el radioescucha de Opus 94 o de Horizonte, que es una estación de jazz, cosa por el estilo, es más bien un público universitario, profesionista. Estudiantes. ¿Sí? Estudiante. Luego también tenemos, es un programa que se escucha en todo el país, no es nada más capitalino. Entonces, sí podemos detectar también preguntas con temáticas regionales. Otra cosa que también podemos asegurar, porque lo dicen en sus llamadas, soy profesor de historia, entonces sabemos que estamos llegando a algunos profesores de historia de preparatoria, de secundaria, y creo que eso es lo más bonito. Yo lo que diría, Alfredo, y yo quisiera tal vez con esto concluir mi intervención, creo que los historiadores estamos obligados a tener una actitud multifacética. Entonces, así como hacemos investigación de punta, o intentamos hacerla, ¿sí?, estamos obligados a la docencia, estamos obligados a la formación de futuros investigadores a través de la dirección de tesis, sobre todo de posgrado. Otro elemento para mí fundamental, que no es lo mismo que la difusión de la historia, es la redacción de libros de texto, en donde no debemos, por ejemplo, malgastar los renglones, los escasos renglones que tenemos, porque está calculado el número de renglones que van a leer los jóvenes o los niños, en anécdotas, sino realmente destilarles el conocimiento histórico. Entonces, esa es otra responsabilidad. Libros de texto, y claro, la difusión, al grado de proponer al gremio de historiadores, a quienes son responsables de departamentos de historia, de programas de estudios de las carreras, que deben ya incluir, ¿sí?, materias de difusión de la historia como una salida laboral para los colegas, que sepan conducir un museo, que sepan hacer guiones para televisión de contenido histórico, que sepan conducir un programa de radio. Además, yo se los diría a mis colegas, es absolutamente fascinante. Uno sale retribuido, sale enriquecido cada vez que sientes que compartiste un conocimiento con un, como dice Pablo, un público enorme de decenas o de cientos de miles de personas. Sí. Pero además hay otro elemento de retroalimentación. Nosotros estamos tan metidos ya en nuestras propias discusiones que de pronto escuchar las preguntas que hace alguien que no está metido en esto puede resultar una llamada de atención, ¿no? Es una llamada de atención cada llamada, claro que sí. Nos hablan de la cultura histórica del mexicano en general, pero también te obligan a sintetizar, a explicar. Creo que también nos ayuda, estoy seguro, Pablo, es tu caso, el mío lo es, sin lugar a dudas, combinar docencia, o sea, la experiencia que adquirimos en la tarima es muy útil para la radiodifusión, pero viceversa. En clase tú sabes si estás teniendo impacto, si los alumnos están siguiendo, si están poniendo cara de aburridos o si están interesados. En el radio no lo puedes ver. Entonces tienes que obligarte a hacer un programa interesante sin caer, ¿sí?, en la trivialidad. Sí, claro. En la trivialidad y en los errores, porque hay otras experiencias en radio, en televisión, que lamentablemente oscurecen un poco el conocimiento histórico, ¿verdad? Acá es muy enriquecedor porque de repente te encuentras en conferencias o en presentaciones de libros a la gente y te dice, oiga, el tema que manejó usted el otro día es maravilloso, qué padre la entrevista con él. Eso es una retroalimentación que normalmente un historiador que está metido en su gabinete hablando de conceptos y con 5 colegas discutir cosas de historia, vamos, es una experiencia... Es menos rico, ¿verdad? Es muy rico. Claro, es menos rico. Y es una interacción bien importante, como decía don Luis González y González, en los 70s, ¿no? Claro, porque cuando escribimos un artículo académico, es más, podemos incluso casi saber quiénes nos van a leer. Así es. Exactamente. Es mentira incluso que vaya a todos los historiadores. No, sabemos incluso quiénes nos van a leer. Entonces, bueno, estas experiencias de apertura son bien interesantes. Javier, ya nos diste una conclusión, pero no sé si quieres agregar algo. Y Pablo, una conclusión también acerca de tu experiencia, de la importancia de la radiodifusión para ti. Pues mira, mi conclusión como historiador profesional es que todos los historiadores, desde que se están formando, tienen que tener contacto con la gente de todos los sectores sociales. O sea, es decir, llegarle a los jóvenes, a los adultos mayores,
platicando la historia. O sea, eso es una cosa fundamental, como decía el doctor García Diego, en la formación de los historiadores. El historiador que no se abra a eso, no va a conocerse su investigación, no va a conocerse los temas que él maneja. Entonces, debe de ser una parte de la formación de los historiadores y esta inquietud de interactuar con el público, no solamente con los historiadores profesionales del entorno, sino con el gran público. Mi experiencia como historiador profesional es que he abierto perspectivas en cuanto, además de mis trabajos, ¿no? Ya no me preocupo tanto por la cita a veces del documento preciso o de la fecha precisa, sino más bien de narrar la historia para que la gente se interese. Sí. Pues yo, si se puede, difundir sin vulgarizar. Exacto. Y sobre todo, tratar de transmitir al radioescucha lo difícil que ha sido el proceso histórico mexicano, las dificultades que hemos tenido para tener el país que hoy tenemos. Ver el pasado, ver los actores del pasado con menos desprecio, pero también sin sobreestimarlos. Yo creo que una mirada crítica. Una mirada crítica, una mirada comprensiva y una mirada comprensiva con H intermedia. Esto es, tratando de ver el pasado en su cabalidad, en todas sus facetas, en todas sus expresiones. Esto para mí sí se puede lograr en la radio, siempre y cuando pues le pongas todo tu conocimiento y toda tu voluntad, toda tu disposición de transmitir. Yo creo que sobre todo lo que requiere la difusión es una actitud de entrega. Pues muchas gracias de verdad por haberme acompañado en este programa con el que empezamos. Yo me quedo, además con las conclusiones que ustedes acaban de mencionar, con el comentario de Francisca Neri Avendaño. Es importante conocer los temas históricos para amar a nuestro país. Y los invito a que dentro de 8 días, el siguiente martes también, nos vean por aquí. Vamos a seguir con este tema de la divulgación de la historia. Muchas gracias. Gracias.